Proyecto de Educación Física Mundiales desde 1930 hasta 2018, por Santiago Ramírez Herrera de 701. Uruguay fue el primer país en albergar un Mundial de Fútbol en 1930, y cada 4 años el Mundial de Fútbol reúne a millones y millones de personas delante de la televisión, en los estadios, en los bares y en cada sitio donde se puedan seguir los partidos. En 1930 se disputó el primer Mundial de Fútbol en la historia, que tuvo como sede Uruguay, que además sería el primer campeón del mundo, ganándole a Argentina en la final 4-2 en el Estadio Centenario de Montevideo. Italia, como hiciera hace 4 años antes Uruguay, también sería campeón al organizar el Mundial, en este caso, el segundo de la historia. La Nazionale venció a Checoslovaquia 2-1 con un gol de Angelo Schiavio en la apertura. La selección italiana revalidaría el título nacional 4 años después en Francia, venciendo en la final con autoridad a Hungría 4-2 y convirtiéndose en el primer país en tener 2 entorchados mundiales. La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló en estos años, obligó a que las citas previstas tanto para el año 1942 como para el 46 no se llegaran a disputar. El Mundial disputado en Brasil en el año 1950 dejó uno de los recuerdos más memorables de la historia de los mundiales. Uruguay lograría su segundo galardón al imponerse a la Canarina 2-1 en la final, disputada en el estadio de Maracaná, el llamado Maracanazo. Todavía sigue siendo recordado por todos los aficionados al fútbol. Alemania lograría su primer mundial en el año 1954, una cita disputada en Suiza, y lo hizo imponiéndose a la Hungría de Ferenc Puskás en una gran remontada. Los húngaros empezaron venciendo 2-0 en los primeros 10 minutos, pero Alemania logró darle la vuelta al marcador para acabar venciendo 3-2. En el año 1958, en Suecia, llegaría el primer Mundial de Brasil, país con más entorchados en la historia. La Canaricha no dejó que Suecia, país anfitrión, lograra ser el campeón del mundo, y además lo hizo con un resultado contundente, 5-2. 4 años después, en Chile, Brasil colocaría su segunda estrella de campeón en el escudo tras vencer en la final a Checoslovaquia, que tendría que conformarse con un nuevo subcampeonato. Inglaterra se convertiría en otro de los países capaces de convertirse en campeón del mundo jugando en casa. Los Tres Leones vencerían en una trepidante final a Alemania en el tiempo extra, 4-2, en un escenario imponente como lo es Wembley. Inglaterra fue el primer país en utilizar una mascota. En el año 1970, en el Mundial disputado en México, Brasil sería nuevamente la campeona, sumando 3 entorchados mundiales en las últimas 4 citas disputadas. En la final celebrada en el Estadio Azteca, la Canarina pasó por encima de Italia con un 4-1, sin paliativos. El Brasil del 70 siempre será considerado uno de los mejores equipos de la historia, y México teniendo a Juanito como mascota. Alemania albergaría el Mundial del año 1974 y vería cómo su selección se convertiría en campeón del mundo por segunda vez en su historia, al imponerse a la Holanda de Johan Cruyff por 2-1 en un encuentro disputado en el Olímpico de Múnich, teniendo de mascotas a Tip y Tap. Argentina seguiría 4 años después los pasos de Alemania, primero convirtiéndose en campeona del mundo en su casa y segundo volviendo a dejar a Holanda con la miel de los labios en la final 3-1. El Monumental se vistió de albiceleste, teniendo a Gauchito de mascota. España, en 1982, vería cómo Italia se proclamaría campeón del mundo por tercera vez en su historia. La Nazionale vencería 3-1 a Alemania en una final que se disputó en Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.
teniendo de mascota a Naranjito. México vivió el Mundial de Diego Armando Maradona y obviamente su Argentina, que sería campeón del mundo tras imponerse en una gran final a Alemania 3-2. El 10 no marcó en la final, pero su torneo fue sencillamente sensacional, sobre todo su partido ante Inglaterra, que dejó uno de los mejores goles de la historia, la mano de Dios. Y México teniendo de mascota a Pique. 4 años después, Alemania se tomaría la revancha contra Argentina, reeditando una final que se llevaría la Mannschaft por la mínima 1-0 para proclamarse campeón del mundo por tercera vez en su historia. El solitario gol de Andreas Brehme sirvió para que el Olímpico de Roma de Alemania venciera nuevamente, teniendo de mascota a Xiao. Estados Unidos albergó por primera vez una cita mundialista que sirvió para empezar a poner las bases para que el soccer empezara a ser seguido por los Yankees. Brasil sería campeona del mundo por cuarta vez en su historia, tras vencer a Italia en la tanda de penaltis. Roberto Baggio, con su penalti a las nubes, nos regalaría otras de las imágenes de la historia de los mundiales. Estados Unidos teniendo como mascota a Striker. La Francia de Zinedine Zidane se convertiría en campeón del mundo por primera vez en su historia, tras bordar el torneo en el que además actuaban de local al ser sede. En la final disputada en el Stade de France, les Bleus arrollaron a Brasil 3-0, teniendo a Futix como mascota. El primer mundial disputado en suelo asiático dejó campeón a Brasil, nuevamente venciendo a Alemania 2-0, el combinado que más finales ha disputado en la historia de los mundiales. Ronaldo fue el triste protagonista de la final del 98. Se desquitaría con un doblete que valdría para que la canarina se convirtiera en pentacampeona en el estadio de Yokohama, teniendo como mascotas a los Sperrix. Alemania albergaría 4 años después un mundial que quedaría marcado por dos hechos: la victoria de Italia y la retirada internacional de Zinedine Zidane, que sería expulsado en la final tras propinar un cabezazo a Marco Materazzi. Los nacionales sería tetracampeona del mundo tras imponerse a Les Bleus en la tanda de penaltis, teniendo como mascota a Goleo. Sudáfrica viviría el fútbol total de la selección española, que se proclamaría campeona del mundo por primera vez en su historia, tras arrasar con su tiki-taka, con un juego de toque que escandiló al mundo entero. La Roja se impuso en la prórroga de la final, disputada en el Soccer City de Johannesburgo, a Holanda con un gol de Andrés Iniesta, que ya es historia del deporte. Sudáfrica teniendo como mascota a Sakumi. Alemania. Otra vez Alemania en una final, en esta ocasión para proclamarse campeona del mundo en Maracaná, por cuarta vez en su historia, al vencer a Argentina. Nuevamente, con un gol en la prórroga de Mario Götze, Lionel Messi en una final discreta perdería una ocasión de oro para alzar el mundial. Brasil teniendo como mascota a Fuleco. La Copa Mundial de la FIFA 2018 coronó a Francia con su segunda estrella en el pecho, al vencer 4-2 en la final en el Luzhniki de Moscú a Croacia. A pesar de lo abultado que pueda parecer el marcador, los croatas vencieron muy cara su derrota. Mario Mandžukić, de cabeza en su propia puerta, adelantó a los galos, aunque Iván Perisic pronto logró el 1-1. Antes del descanso, Anthony Griezmann hizo el 2-1 de penalti, y ya en la segunda mitad, Paul Pogba y Kylian Mbappé dejaron sentenciada la final. Mandžukić hizo el definitivo 4-2, Rusia teniendo como mascota a Savivaka.